Ya está con nosotros el director nacional del CERNAC para explicarnos cómo será esta compensación que hará Enel por los cortes de luz bastante extendidos de agosto pasado, luego del acuerdo que llegó el CERNAC con la empresa distribuidora. Director, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Nicolás. Un gusto estar acá. Andrés Herrera, ¿no? Le dije su nombre al presentarlo. Director, ¿cómo se llegó a este acuerdo? Porque hay bastante duda respecto a los montos. En definitiva, ¿cómo se alcanza un acuerdo en este tipo? Bueno, este tipo de acuerdos son acuerdos complejos que tienen que lo precede una intensa negociación con la empresa. Lo que aquí pusimos sobre la mesa desde el comienzo, y también diría la empresa, fue, independientemente de las consideraciones técnicas, jurídicas respecto de lo que fue el evento y sus consecuencias, fue enfocarse fundamentalmente en ofrecer una solución razonable a los consumidores. Para ese efecto, el CERNAC no solo requirió información de la empresa y lo cotejó con otras fuentes de información, sino que al mismo tiempo diseñó un modelo compensatorio sobre la base de ciertos principios que el servicio también, el CERNAC, ha estado históricamente plasmando en este tipo de acuerdos. Sin embargo, este fue un acuerdo también especialmente complejo porque también hubo algunas propuestas de la empresa que no fueron acogidas, otras que sí. Esto es como digo, es un acuerdo, pero lo más importante es que así como nosotros ofrecimos este canal, esta institucionalización de esta problemática, de esta crisis, a través de este procedimiento, afortunadamente arribamos a una solución, diría yo, en un bastante corto tiempo, con lo complejo que fue esta negociación. Y es como un punto medio, por ejemplo, ustedes se pedían algo, Enel quizás ofreció menos y llegaron a un punto medio. No exactamente un punto medio, lo que sí nosotros pusimos sobre la mesa ciertos principios que tenían que traducirse en una solución evidentemente equivalente en dinero, pero también con ciertas coberturas. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales fue la universalidad de la solución. Esto en el sentido de que obviamente esta solución beneficiara y compensara a todos los consumidores. Esto no es tan obvio porque la normativa técnica, por ejemplo, establece ciertos rangos de tolerancia dependiendo del tipo de cliente, de las zonas donde se encuentra el cliente. A todos los clientes afectados, no solamente a los que hicieron denuncia o quizás aportaron más antecedentes concretos. A todos los que se les cortó la luz más de 2 días van a tener una compensación. No solo 2 días, sino que desde el que tuvo 1 hora de corte hasta el que tuvo más de 15 días de compensación van a recibir, de corte, va a tener esta compensación. Y por eso que va a beneficiar a 800.000 clientes, hogares, familias que representan a su vez más de 2,5 millones de personas. Obviamente las personas que tuvieron cortes de 2 horas, 4 horas van a recibir una compensación baja comparativamente con la intensidad de esa afectación, pero evidentemente que fue otro de los principios que pusimos sobre la mesa fue la incrementalidad o el hecho de que fuera escalonada esta compensación para aquellos, privilegiando a aquellos que tuvieron más tiempo sin luz. Le hago una pregunta de cliente. Sí. Yo estuve 9 días sin luz. ¿Cuánto me tocaría recibir? Así en una estimación promedio, nosotros consideramos que aquellos que estuvieron entre 7 y 10 días sin suministro eléctrico tuvieron una afectación alta. Hay otras que son extremadamente altas, que es en el segmento de 10 a 15 días. Ese tramo aproximadamente estamos hablando en promedio, porque hay que distinguir también el consumo particular que tuvo esa familia, porque se calcula sobre esa base, serían aproximadamente 132, 135 mil pesos por la bonificación base. A eso se podría sumar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el costo del reclamo. Si alguien hizo un reclamo, se suma una cifra adicional porque creemos que es necesario reconocer también en esas condiciones de crisis el reclamo, y también aquellos que aportaron antecedentes que nos permitieron diseñar el modelo desde el punto de vista de la pérdida de alimentos, medicamentos u otras circunstancias, unos 18.000 pesos más. Es decir, podrían ser 160.000 pesos en ese caso perfectamente. Muy importante, esta compensación no es que Enel les vaya a dar plata, no es que les vaya a hacer una transferencia, sino que son descuentos en las boletas futuras. Así es uno de los puntos que terminamos acordando con la empresa en términos de descontar este monto total de la compensación de los estados de cuenta cuando comience la implementación
de este acuerdo. ¿Cuándo es esto? En términos más o menos estimativos, debería ser en mayo, junio, debería comenzar a implementarse esto, dependiendo también de los tiempos de facturación, los ciclos de facturación de cada cliente. Eso porque hay que cumplir ciertos trámites previos, una aprobación judicial, los clientes también van a poder hacer alguna reserva de derechos en el tiempo anterior y luego, a partir de mayo, comienza formalmente la implementación. ¿Y son en varias boletas? Es decir, aquel que tiene una cifra, por ejemplo, de 160.000 pesos como una especie de compensación de un crédito y tuvo un consumo de 50.000 pesos, se abonan esos 50.000 pesos y queda el remanente para futuras cuentas en la medida que obviamente se vaya agotando ese saldo que tiene ese cliente. Manuel Trigo, a través de X, pregunta, según el director, ¿el resultado fue más favorable para los consumidores o para la empresa? Yo creo que es un buen acuerdo, es un acuerdo que le da también una certeza a la industria, en el sentido de que el SERNAC también está dispuesto a establecer acuerdos que favorezcan a los consumidores. Hay un principio de oportunidad que no debe perderse de vista. La alternativa de esto es iniciar un juicio colectivo que dura años de tramitación, en donde es necesario presentar un conjunto de pruebas. ¿Cómo fue el caso de la colusión del tissue? Bueno, claro, ahí tenemos un ejemplo, que una de las empresas que se coludió y está acreditado, como se decía vulgarmente, se fue para la casa con varios millones de dólares en el bolsillo y no hubo compensación en favor de los consumidores. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ponderar esos factores y estamos hablando de 17.000 millones de pesos para una empresa importante en el país, y esa es una compensación que sí o sí va a llegar al bolsillo de los consumidores por esta vía. Y es un acuerdo a firme, es decir, no hay otra instancia en que quizás en él vaya a decir, ¿saben qué? En verdad lo estuvimos viendo y creemos que esta parte no quedó bien redactada y vamos a ir a otra instancia. No. Aquí las dos partes quedaron de acuerdo, no hay otras posibilidades de cambio, eso es a firme. Es a firme porque la empresa ha, por supuesto, concurrido a este acuerdo y lo único que falta es la sanción o la validación de un tribunal de la República que simplemente tiene que constatar que este es un acuerdo que no es contrario a los derechos de los consumidores, es una gestión rápida, voluntaria, que dura un par de meses y con eso este acuerdo produce efecto respecto de todos los consumidores afectados. Y esa es la gran virtud de este tipo de procedimientos, que si la empresa está llana a avanzar a una solución y alcanza los principios y responde a las exigencias del SERNAC, se puede llegar a este tipo de acuerdo. Cristina hace la siguiente pregunta. De acuerdo a distintos casos que ha visto, por ejemplo, personas que se le echaron a perder sus electrodomésticos, un caso, un refrigerador, y que ya lo botó, porque no le sirve de nada tenerlo sin funcionar en su casa, pero acreditó que se le había echado a perder, sacó fotos, etc. ¿Les sirve para lograr una compensación mayor o tenía que haberla tenido el refrigerador hasta estos días o incluso después para que sirviera como evidencia? Bueno, en esta materia hay que decir que todas las concesionarias eléctricas en el país tienen la obligación de someter a evaluación y responder frente a electrodomésticos que tienen una falla o que tienen un desperfecto producto de una baja de voltaje, etc. En este caso, este plazo para efectos de hacer valer ese derecho caducó con anterioridad cuando se produjo con posterioridad al evento, y lo que nosotros hicimos en el acuerdo fue renovar la posibilidad de que los consumidores pudieran hacer ahora una solicitud respecto del daño a sus artefactos, cuestión que lamentablemente no se va a verificar antes de mayo o junio, porque en rigor tienen que cumplirse una serie de trámites para que el plazo, que en este caso va a ser de 20 días, comience a computarse. Ahora bien, dicho lo anterior, aquí uno de los requisitos que también se estableció en el acuerdo para los efectos de evaluar la solicitud de artefactos dañados tiene que ver con la existencia del artefacto y al mismo tiempo otros requisitos que, por ejemplo, la instalación eléctrica sea regular, la instalación eléctrica interior sea un cliente residencial, pero inevitablemente se requiere la existencia del artefacto para estos efectos. Pero cuando dice eso es que las personas ahora
tengan ahora, todavía en su ahora casa y lo el refrigerador la dañado, mantengan. la tele descompuesta Es u que- otro artefacto quemado. Tiene que tenerlo físicamente, no sirve nada una evidencia antigua, sino que tiene que tenerlo ahora en su casa. En principio sí. Bueno, es un tema en este caso Enel podrá considerar algunos factores, pero no está estrictamente en el acuerdo. Y eso lamentablemente no pudo ser de otra manera, porque evidentemente este era un procedimiento que duró el tiempo que duró por las complejidades del acuerdo, y recién ahora podemos anunciar que ese es un compromiso de la empresa. Y claro, los artefactos se pudieron haber perdido en agosto y probablemente van a tener que mantenerlos hasta mayo. Cristóbal hace también otra pregunta. ¿Y qué pasa con quienes le sacaron fotos, tienen la boleta de la carne que se echó a perder u otros alimentos? Porque claramente no van a tener hasta ahora la carne No. echada a perder para la evidencia. Lo que ocurre, Nicolás, es lo siguiente. Este es un acuerdo que lo que establece sobre la base de la definición de un modelo compensatorio y de tramos de afectación, establecer compensaciones estándar sobre la base de una afectación, podríamos decir, promedio general. Evidentemente que no toma en consideración, ni puede hacerlo, porque si no estaríamos en un proceso de negociación interminable, las situaciones particulares de cada consumidor. Por esa razón, la opción que nosotros consideramos fue, por una parte, reconocer a aquellos consumidores que reclamaron y nos aportaron antecedentes concretos respecto de la pérdida de alimentos que tienen una bonificación especial, y por otro lado, la reserva de derechos, que es aquel caso en que yo, manteniendo cierto tipo de documentación, antecedentes que me permiten acreditar ciertos costos, puedo demandar judicialmente esos daños en sede judicial. Pero claro, nadie, ni una persona normal o con recursos normales va a andar perdiendo el tiempo ni gastando plata en abogados y en juicios interminables por recibir 100.000 pesos, 200.000 pesos. Es que, bueno, eso lo entendemos y empatizamos con esa situación. Lo que pasa es que nosotros, como servicio, echamos mano evidentemente a las herramientas que tenemos. Y las herramientas, en este caso, eran dos. O era iniciar un juicio, en cuyo caso era necesario acreditar también ciertos daños, y era un proceso complejo en que la empresa también iba a asumir una postura distinta de la que asumió, y por otro lado este procedimiento que establece estas compensaciones estándar. También es bueno reflexionar cuando sucedan casos similares a futuro, porque va a pasar, no digo necesariamente con una distribuidora eléctrica, pero sucesos masivos en que los afectados sean cientos de miles o millones, como sucedió ahora. Y disculpe que sea autorreferente, pero yo estuve 9 días. Me tuve que ir de mi casa con mi familia. Y de acuerdo a lo que usted me dice, la compensación me va a tocar más o menos, digamos, 100.000 pesos, 110.000 pesos en distintas boletas. Todos sabemos que estar 9 días sin luz, yéndome de mi casa, es mucho más la pérdida en el momento. Ni le explico el desgaste emocional. O sea, esos días fueron intensos. ¿A qué voy con esto? Hay que también tener en cuenta que nunca va a haber una compensación fidedigna a lo que uno vive, a lo que uno sufre, y que estas son, como usted dice, compensaciones estándar que de alguna forma buscan resarcir el daño que sufrió la persona, pero que jamás van a realmente compensar todo lo que los clientes se vieron afectados. Así es, Nicolás, tú lo has explicado muy bien. Todos padecimos lo que fue en mayor o menor medida esa crisis en términos del suministro eléctrico, y evidentemente las personas que nos están viendo pueden contar miles de historias respecto de lo que ellos padecieron. Eso lo entendemos perfectamente y por cierto se lo hemos transmitido con fuerza a la empresa, pero aquí yo diría, echando mano a esta herramienta que tenemos, nos propusimos un objetivo bien pragmático, que fue un objetivo de decir, tratar de avanzar a una compensación sobre la base de ciertos principios que repare en algo los padecimientos y las aflicciones que sufrieron miles y miles de personas, particularmente las más vulnerables. Y le dimos un cauce institucional a eso, pero claro, evidentemente todas las situaciones que se vivieron
no solo los cambios de hogar, los desgastes emocionales, todo lo que tiene que ver con esas aflicciones, las preocupaciones, las angustias de los adultos mayores. ¿Cómo no empatizar con eso? O sea, eso fue un tema que, por cierto, lo tuvimos a la mesa, pero por eso que quisimos priorizar lo que fue en las compensaciones de los segmentos más altos, que pueden llegar a cientos de miles, pero indudablemente en un ejercicio también de pragmatismo y de llevar adelante una gestión que dé un resultado, optamos por esta solución. Yo sé que usted le va a decir a las personas que están en todo su derecho de iniciar acciones legales si se sienten que son más perjudicados de lo que van a recibir como compensación. Pero en el mismo sentido, siendo pragmático, pensando las cosas fríamente, ¿usted le recomendaría a las personas que acepten la compensación, se olviden del tema y sigan adelante? O sea, yo evidentemente no puedo hacer una recomendación general. Todo dependerá también de las circunstancias que experimentaron las familias y que en definitiva los antecedentes que permitan demostrar aquello. Sin embargo, yo creo que esto es un tema que debe ponderar cada familia, pero creemos que dadas las circunstancias, este es un buen acuerdo. Ahora bien, indudablemente también como Servicio Nacional del Consumidor, como ciudadano, y como director del SERNAC, evidentemente todo lo que tiene que ver con la provisión de los servicios básicos es fundamental una estricta regulación que contemple este tipo de situaciones en términos tales que se puedan producir, por ejemplo, cortes que sean atribuibles a la empresa y que duren horas, días o semanas. Durante todos esos días se habló mucho de si Enel pudo haber evitado en parte lo que sucedió, si tuvo una buena preparación, si la respuesta fue la adecuada, si tenía las cuadrillas necesarias ante lo que se sabía podía venir. Con todo lo que usted ha indagado, con todas estas conversaciones que ha tenido, a juicio suyo, y quizás no me tenga que responder como director del SERNAC, sino que como Andrés Herrera, ¿usted cree que Enel respondió de manera adecuada al enorme problema climático que hubo? ¿O usted cree que se actuó con algo de desidia, negligencia, no estuvieron preparados? ¿Cuál es su evaluación? Y se lo pregunto más como persona que tuvo mucha más información que nosotros. Efectivamente dispusimos de mucha información, reconocer también, más allá de de la pregunta que me haces, de lo que fue la disposición de la empresa, pero a la luz de los antecedentes que el órgano fiscalizador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ponderó, de los cargos que le formuló, de las multas que le impuso, evidentemente que quedan serias dudas respecto de lo que fue el quehacer de la empresa. Sin embargo, e insisto, en este acuerdo en particular, como servicio, nos despojamos de esas consideraciones técnicas que corresponden a la institucionalidad eléctrica para centrarnos en una compensación que no se pusiera a discutir respecto del carácter de caso fortuito o fuerza mayor, de si los canales de atención funcionaron o no, porque aquí el mandato que nosotros nos propusimos desde el comienzo fue alcanzar una solución razonable sobre la base de principios que he expresado que repararan en parte este daño. Y lo demás que las instituciones responsables también funcionen. ¿Usted cree que este acuerdo alcanzado entre SERNAC y Enel puede servir como precedente para futuros casos y que puedan tenerlo como ejemplo para llegar a acuerdos reparatorios? O sea, este es un caso que fue complejo en su tramitación, en sus negociaciones, y nosotros quisiéramos más bien como SERNAC que este tipo de situaciones no ocurrieran ni tuviera que abordarse. Pero yo creo que aquí es un aprendizaje también del punto de vista, primero de que es posible con las herramientas disponibles encauzar este tipo de situaciones que a veces los damos por obvias, pero no son tan obvias, llegar a un acuerdo de estas características, más allá de que, como digo, no va a reparar en toda su magnitud esto, pero esperamos que esto sea también un inicio de una etapa que dé cuenta también de mejoras regulatorias del punto de vista también de lo que es la prestación de servicios básicos que se han transformado esenciales, no solo el servicio eléctrico, por cierto, el sanitario y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, etcétera, que son indispensables para el funcionamiento del día a día. Mi última pregunta, y también pensando en el consumidor,
todavía está el proceso de caducar la concesión a Enel. ¿Es esa una salida que le pueda dar un mejor servicio al consumidor o no es necesariamente así? La verdad no me corresponde como director del CERNAC pronunciarme respecto de eso. Es una decisión que debe tomar el presidente de la República sobre la base de los antecedentes que proporcione la superintendencia. Como digo, nosotros nos enfocamos en este caso, más allá de los juicios que esta experiencia nos ha dado en términos de que es necesario fortalecer el estatuto respecto de los proveedores de servicios básicos, en la solución en favor de los consumidores, y el resto de la institucionalidad debe funcionar respecto de la continuidad o no de Enel. Andrés Herrera, director nacional del CERNAC, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Muchas gracias, Nicolás.